Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre álgebra lineal para ciencia de datos tomado de Aurélien Linguerón en su libro, en su cuaderno llamado Linear Algebra. Las matemáticas, en especial el álgebra lineal, es una rama de las matemáticas que estudia los espacios vectoriales y transformaciones lineales entre espacios vectoriales, como rotar una forma, escalarla hacia arriba o hacia abajo, traducirla, es decir, moverla, etc. El Machine Learning o aprendizaje automático se basa en gran medida en el álgebra lineal, por lo que es esencial comprender qué son los vectores y las matrices, qué operaciones podemos realizar con ellos y cómo pueden ser útiles. Empecemos con la definición de vector o de vectores. Un vector es una cantidad definida por una dirección. Por ejemplo, la velocidad de un cohete es un vector tridimensional. Su magnitud es la velocidad del cohete y su dirección es con suerte hacia arriba. Un vector se puede representar mediante una serie de números llamados escalares. Cada escalar corresponde a la magnitud del vector con respecto a cada dimensión. Por ejemplo, supongamos que un cohete sube con un ligero ángulo, eh, por ejemplo, que tiene una velocidad vertical de 5.000 metros por segundo y también una ligera velocidad hacia el este de 10 metros por segundo y una ligera velocidad hacia el norte de 50 metros por segundo. La velocidad del cohete se puede representar entonces a través del siguiente vector. Es esa velocidad con un vector de componentes 10, 50 y 5000. Por convención, los vectores generalmente se representan en forma de columnas, además, es decir, de manera vertical. Además, los nombres de los vectores suelen estar en minúsculas para distinguirlos de las matrices, de las que hablaremos más adelante, y en negrilla, cuando sea posible, para distinguirlos de valores escalares, siempre como metros por segundo, en este caso. Una lista de n números también puede representar las coordenadas de un punto en el espacio n dimensional, por lo que es bastante frecuente representar los vectores como simples puntos en lugar de flechas. Un vector con un elemento puede representar una flecha en un punto o un punto en un eje. Un vector con dos elementos es una flecha o un punto en un plano, y un vector con tres elementos es una flecha o un punto en el espacio. Y un vector con n elementos es una flecha o un punto en el espacio n dimensional, que a la mayoría de la gente le cuesta imaginar. En nuestro propósito, pues los vectores tienen muchos propósitos en el aprendizaje automático, sobre todo para representar observaciones y predicciones. Por ejemplo, supongamos que construimos un sistema de aprendizaje automático para clasificar videos en tres categorías: bueno, spam y clickbait, según lo que sabemos sobre ellos. Para cada video tendríamos un vector que representa lo que sabemos sobre él, como 10.5, 5.2, 3.25 y 7. Este vector podría representar un video que dura 10.5 minutos, pero solo el 5.2% de los espectadores miran más de un minuto, obtiene un promedio de 3.5 vistas por día y se marcó 7 veces como spam. Como puede ver, cada eje puede tener un significado diferente. Según este vector, nuestro sistema de aprendizaje automático puede predecir que exista un 80% de probabilidad de que sea un video no deseado, un 18% de que sea un clickbait y un 2% de que sea un buen video. Esto podría representarse como el siguiente vector: class probabilities, punto 8, punto 18 y punto 02. Ahora, en Python un vector puede se puede representar de muchas maneras. La más simple es a través de una lista de Python de números muy normal. Por ejemplo, esta lista de Python. Y cuando la corremos, pues efectivamente lo que vemos es que sus componentes están separadas por coma, son números decimales y la estructura, no el vector, está delimitado entre corchetes. Una lista de Python para representar un vector. Aquí podemos ponerle aquí frac. Dado que planeamos hacer una gran cantidad de cálculos científicos, es mucho mejor usar el NDARWrite de NumPy, que proporciona muchas implementaciones convenientes y optimizadas de operaciones matemáticas esenciales en vectores. Para obtener más detalles sobre NumPy, consulte el tutorial de NumPy.
Bueno, pues aquí él nos dice que hombre, sería bueno dejar ese tutorial de NumPy. Vamos a ver aquí Tools, NumPy, y vamos a ver si aquí podemos encontrar esa documentación de NumPy y poderla poner en nuestro vínculo para poder aprender mucho sobre los vectores, sobre todo que entonces Geron nos propone mejor representarlos como NVArrays y no como listas de Python, por todas las implementaciones que facilitan las operaciones con vectores. Y aquí nos dice que lattice relays NumPy 1.24 2 view all relays. Entonces aquí tenemos nuestra documentación de NumPy y la vamos a poner en nuestro documento. Entonces aquí le ponemos tutorial de NumPy y aquí le ponemos entre paréntesis para que sea una dirección implícita, un vínculo implícito. Aquí ya nos queda hacer el vínculo implícito. Y ahora vamos a ver que para eso vamos a importar NumPy como NP y creamos un video con la función nparray actuando sobre la lista de Python de las componentes del vector, y así nos muestra efectivamente un vector como un array de NumPy. El tamaño del vector puede obtenerse como con un atributo, entonces con el atributo size o el atributo size. Entonces así le ponemos video y nos dice que efectivamente tiene 4 componentes. Entonces el atributo size nos da el número de componentes del vector. El atributo size nos regala el número de componentes del vector. Y el 10º elemento, que es llamado una entrada o ítem de un vector, es denotado con B sub i. Y note que los índices en matemáticas generalmente empiezan en 1, pero en programación generalmente comienzan en 0. Entonces, para acceder a video 3 debemos escribir entonces video entre corchetes 2. Entonces así ya estamos utilizando la misma notación de corchetes que hemos visto para el acceso a los objetos, a las estructuras de datos llamadas NVArray de NumPy, utilizando la notación de corchetes y enteros. Ahora para trazar vectores, utilizaremos Matplotlib, y así comenzamos importándolo. Para obtener detalles sobre Matplotlib, consiste el tutorial de Matplotlib. Aquí también nos lo deja este tutorial de Matplotlib. Vamos a ponerle aquí Matplotlib tutorial y vamos a ver si aquí nos trae alguno que es Matplotlib. Aquí está tutorials Matplotlib 3.7.0 documentation. Vamos a ver aquí. Cómo nos lleva a este vínculo para dejar para todos los que requieran cómo llegar a la documentación de Matplotlib y así utilizar esta herramienta de visualización de vectores y matrices. Vamos a ver si demora un poquitico el internet. Matplotlib documentation. Demora un poquitico en traernosla. Y ahora sí nos llevó a Matplotlib tutorial. Y ese lo dejamos en nuestro cuaderno. Acá. Entonces acá corre entre paréntesis queda la dirección y entre corchetes el mensaje que queremos decir para la persona que quiera el tutorial de Matplotlib. Importamos entonces NumPy y Matplotlib.pyplot como PLT y vamos a empezar con vectores 2 dimensionales. Entonces vamos a crear un par de vectores 2D
muy simples para trazar. Entonces así vamos a crear el vector U con np.array de los componentes 2 y 5 y el vector B con np.array y de componentes 3 y 1. Así vemos de que los vectores los convertimos como objetos de NumPy a partir de una lista de Python evaluada en la función np.array. Cada uno de estos vectores tiene dos elementos, por lo que se puede representar gráficamente fácilmente en un gráfico 2D. Entonces aquí vamos a utilizar la función scatter, que pues sirve para trazar diagramas de dispersión. Entonces recuerden que scatter significa dispersión o gráfico de puntos. Y bueno, nos dan un rectángulo de visualización de 0 a 9 y de 0 a 6. Nos montamos la cuadrícula con opacidad alfa de 0.6 para bajarle opacidad y plt.show. Las xcord y ycord vamos a utilizar la función zip actuando sobre los vectores u y b, de tal manera que eso nos permita tomar las coordenadas de cada uno de los vectores, la lista de coordenadas de abscisas de cada uno de los vectores y la lista de ordenadas de cada uno de los vectores. Entonces así vemos como utilidad de la función zip para descomponer los vectores y así tener una lista de abscisas o coordenadas de ellos y una lista de ordenadas de los mismos, porque la función scatter necesita es las coordenadas en x, las coordenadas en y y los colores con los que quieras pintarlo a través de una lista de NumPy con cadenas de caracteres denotando los colores. Y así nos queda estos dos puntos en el plano bidimensional que representan dos vectores. Ahora los vectores también pueden ser representados con flechas. Vamos a crear una pequeña función conveniente para dibujar flechas bonitas. Entonces Geron crea una plot vector 2D o 2D donde entra el vector 2D, crea una variable origin con una lista de Python de componentes 0 y 0 y un asterisco option, y lo que va a retornar es utilizar la función arrow de flechas utilizando origin de 0 y origin de 1 y pintando vector de 0, vector de 1, es decir, así puedes saber cuántas es la distancia horizontal o la longitud horizontal y la longitud vertical de nuestro vector, el tamaño de la cabeza, la longitud de la cabeza y el line include heads en true. Entonces así él nos va a graficar y ahora dibujemos un vector. Entonces así utilizamos la función plot vector 2D, le damos el vector y qué color queremos de él y así nos traza efectivamente dos vectores A y B pero representados con flechas. Y los vectores 3D pues ya no van a tener dos componentes sino tres. Entonces aquí ya vemos de que tenemos una lista con tres componentes para el vector A y una lista con tres componentes para el vector B, y graficamos en realidad llamamos aquí a subplot 3D, creamos una variable subplot 3D a través de la función subplot, le decimos 1, 1, 1, es decir, queremos un solo gráfico, proyección 3D para decir que queremos graficar en el espacio, las coordenadas en X, las coordenadas en Y y las coordenadas en Z a través de la función zip actuando sobre A y B, y luego la función scatter para trazar puntos con las coordenadas X, Y y Z, no le decimos color, y subplot 3D.set -zlim 3D en 0,9 para el rectángulo de visualización. Entonces para el rectángulo de visualización en cuanto a Z, la altura en Z, y miren que nos grafica muy bonito
un punto en el espacio. Aquí un punto, en realidad dos puntos, uno más azul que el otro. El vector A y el vector B. Es un poco difícil visualizar exactamente dónde están dos puntos en el espacio, así que agregaremos líneas verticales, crearemos una pequeña función de conveniencia para trazar una lista de vectores 3D con líneas verticales adjuntas. Entonces así, aquí nos crea la función plot vector 3D y nos muestra efectivamente ya los vectores mejor representados, en las que ya aparece cada punto asociado con una línea vertical de puntos para ayudarnos a visualizar la ubicación en el espacio del vector. Ahora ya también hablaremos de norma de vector ya en el próximo video, qué significa para nosotros eso, y algunos otros elementos además, un módulo lineal de NumPy y cómo él nos permite obtener la norma de los vectores y cómo podemos entender gráficamente qué significa la norma de un vector. Y también vamos a ver, bueno, y cómo adicionar los vectores, es decir, cómo sumarlos. Vamos también a ver gráficamente qué significa sumarlos, o el método del trapecio para sumarlos. Y también sumaremos vectores en el espacio y haremos traslaciones o operaciones con ellos. Los vamos a multiplicar por escalares. También de tal manera que gráficamente multiplicarlo por escalares sea como hacerlos crecer en tamaño y normalizaremos vectores, es decir, dado un vector lo convertiremos en un vector de longitud 1. ¿Y qué significa eso? Veremos otra operación entre vectores llamada producto punto o dot product. Y veremos más propiedades de que el producto escalar o dot product es un producto conmutativo, no asociativo. Vamos a calcular el ángulo entre los vectores y vamos también a calcular la proyección de un vector sobre un eje. Ya vamos a ver gráficamente cómo queda. Vamos a ver matrices como arreglos rectangulares de números, primero hechas a través de listas de Python y después a través de NVArray de NumPy, que son mejores porque nos proveen implementaciones que ayudan y hacen más rápido ciertas operaciones con matrices. Vamos a ver cómo obtenemos medidas de la matriz, por ejemplo su forma con el atributo shape y también el atributo size para saber cuántas componentes tiene la matriz. Vamos a ver la notación de las matrices, la notación de doble entero para moverse por las filas y las columnas y acceder entonces a los elementos de la matriz a través de dos índices y cómo moverse con la notación de dos puntos a través de columnas y filas. Y también veremos que son matrices cuadradas, triangulares, diagonales y matrices de identidad, es decir, unas matrices muy importantes en el álgebra lineal. Vamos a ver esos tipos de matrices y veremos también adición de matrices, multiplicación de matrices por un escalar, también veremos multiplicación entre matrices, o el producto matricial, que es un producto bastante especial y útil, que requiere muchos cálculos, requiere gran capacidad de cómputo, y cómo podemos con el operador arroba hacer productos entre vectores, productos matriciales también y productos escalares. Los productos escalares serán para vectores y los productos matriciales pues para matrices. También nos va a mostrar Guerón propiedades de la multiplicación de escalares con respecto a la suma bueno, respecto a la suma
de vectores. Entonces veremos que hay una distributividad y nos la mostrará, esas propiedades de distributividad. Pero también nos lo está haciendo acá. Al hacerlo acá, esta distributividad es del producto matricial con respecto a la suma del producto matricial, y también nos va a mostrar cómo hallar la traspuesta de una matriz. Entonces, cómo hacemos transformaciones sobre ellas, una de ellas llamada traspuesta de matrices, cómo se hace eso con NumPy, cómo hacemos transposición de matrices con NumPy, las propiedades de la transposición de matrices con respecto a la suma matricial, y qué son matrices simétricas, qué son matrices antisimétricas, y cómo convertir un array 1D en un array 2D utilizando NumPy, que eso es también muy importante en ciencia de datos. Y veremos también cómo graficar matrices, plotting a matrix, y también veremos, nos muestra Nagueron también cómo multiplicar escalares por matrices y qué significará gráficamente. Y también veremos multiplicación matricial, sobre todo unas matrices que sirven para rotar vectores y cómo eso gráficamente se ve, cómo es eso de rotar vectores a través de utilizar una matriz que rota los vectores. Y también veremos cómo obtener la inversa de una matriz cuando ella es invertible, es decir, cuando existe para ella una inversa multiplicativa, cómo hacerlo, qué significa eso gráficamente. Y también Guerón nos va a mostrar que el concepto de determinante de matrices, cómo obtenerlo con NumPy, y algunos significados geométricos del determinante, y con la composición de transformaciones lineales. Entonces vamos a ver qué son transformaciones lineales y cómo operar con ellas. Y vamos a ver la descomposición en valores singulares de una matriz, que es algo muy importante en ciencia de datos. Y también nos presentará los eigenvectores y eigenvalores, es decir, los valores y vectores propios asociados a una matriz, que también sirven mucho en ciencia de datos. Y ya bueno, tendremos que el concepto de traza de una matriz, y ya bueno, pues ya con eso considera Guerón que es un buen panorama del álgebra lineal que se requiere para ciencia de datos. No olviden pues suscribirse a este canal para seguir recibiendo todas las notificaciones y todos los anuncios que puedan guiarlo a constituirse como un científico de datos, para utilizar estas herramientas en su actividad científica. Muchas gracias.